Bueno, estaba yo mirando aquí un libro recién y quiero leerles una parte. Dice, retomando la pregunta inicial, ¿qué es el mal en sí? ¿Qué me hace mal a mí? Y buscando una respuesta clara, se puede decir que es el anticristo o el antidios, es alguien y no algo, porque es demasiado organizado y complejo que desarma el conjunto armónico, cosmológico, antropológico y teológico de la persona y no lo deja hacer crecer hacia la semejanza feliz de Dios. ¿Puedo yo librarme del mal? Creo que no, por la experiencia histórica del hombre. ¿Puedo pedirle a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de liberarme y liberarnos del mal, como dice el Padre nuestro? Sí, este es el misterio de la salvación como gracia recibida, un compromiso y cooperación. Faltaré un sentido. Este es lo que nos han dado los santos, los místicos y los verdaderos sabios y maestros de la historia humana. Tomando del libro, líbranos del mal, reconocer y tratar los bloqueos a la sanación integral, traumas, mentiras, carnes, demonios y cultura. Esto es un libro listo ya o en preparación. Conversamos un momento, vamos a presentar al tiro a don Miguel, misionero franciscano y jesuita, porque yo lo tenía por los dos lados, ¿no? Sí, son varios carismas que conviven dentro de un mismo ser. Porque el jesuita por la línea del Papa, ¿o no? Exactamente, una línea totalmente renovada, pero fiel al Evangelio siempre. ¿Qué es más, usted jesuita o franciscano? Cristiano, más Cristo, los otros son carismas, son diferentes, son como espiritualidades que uno se va enfocando, pero uno es centralmente cristocéntrico. De esos carismas, ¿para dónde? ¿Hay un poquito de la balanza? ¿Se puede hacer? Franciscanismo. Sí, se va por los franciscanos. Sí, por la pobreza, ¿cuáles son los votos? Por el carisma de San Francisco de Asís, que él no fue sacerdote, quiso ser simplemente un hombre que quiso amar a Dios y servir, se despojó de todas las riquezas. Y de hecho, en el primer concilio de la iglesia, segundo concilio, perdón, él reafirma una iglesia que se estaba cayendo, es un pobre de Asís, y que hasta el día de hoy la orden con más ramas, digamos, tanto femeninas, masculinas, a nivel mundial, es la franciscana. Bueno, una iglesia que en ese tiempo tenía problemas y ahora también había de Inocencio III, donde la iglesia se estaba cayendo, Inocencio III fallece, y los mismos clérigos, sacerdotes, le roban las joyas al Papa del ataúd. Ah, sí. Sí, hubo una profanación. ¿En qué año fue eso? 1700, hace 1700, 200, 1700 y fracción de años. Ya. Más o menos. Como 200, 2 siglos y medio y fracción después de Cristo. Las matemáticas también enredadas, ya. Pero le robó las joyas al Papa. Claro, cuando el Papa se expone, ¿ya? Y fueron y hasta ese punto llegaba en ese momento el sacrilegio. Wow. Y ahí en la historia de la Iglesia Católica, en la capilla de San Damián, aparece el único crucifijo que es la cruz de San Damián, donde Jesucristo está con los ojos abiertos, y le dice a San Francisco de Asís, Francisco, repara mi iglesia. Francisco en ese momento no entiende bien el mensaje y él cree que está hablando de la materia. De la cosa física. Y empieza a carrear piedra y a reparar la capillita de San Damián, pero el mensaje que Jesús le estaba diciendo, teológico y místico, era mucho más grande, reparar la iglesia como templo del Espíritu Santo, que se estaba cayendo, y empieza una reparación total, y Francisco empieza a hacer lo que mejor tiene que hacer un misionero o un cristiano de cualquier índole, predicar con el ejemplo. Y el Papa actual está haciendo lo mismo de San Francisco. Se puso Francisco, no creo que accidentalmente, digamos, por eso. Exactamente, se puso Francisco, el Papa Francisco, él es jesuita, pero él eligió el nombre Francisco justamente en honor a Francisco de Asís, y también porque, aparte que es un hombre, Bergoglio, es un hombre muy docto, él sabe que la iglesia actualmente, la iglesia siempre ha estado en crisis, siempre ha estado atacada, la iglesia católica. Y el cristianismo en general siempre ha sido atacado de diferentes ángulos y también desde adentro. Pero se puso Francisco justamente porque la iglesia está en una crisis y donde necesitamos volver a las bases,
volver a lo que el Evangelio nos dice. Claro, hay muchas cosas que están de adentro. Cuando uno piensa en como el Wikileaks salió de cosas que salieron del Vaticano para estos libros que han salido, pero salieron de ahí mismo de adentro. O sea, los tomó gente de adentro y las escribió libros. De hecho, el primer papa, pues que hay dos papas, el cardenal Ratzinger renuncia, y la forma en la que él pone la renuncia es porque él dice: yo no soy capaz con este clero. Es tanto la influencia, el poder que hay adentro, y ese poder, vengo a hablar de otro tema. Pero sí, claro, pero ya que estábamos ahí, vamos pero ese poder, ¿por qué se dio? Ese poder justamente se gesta con Juan Pablo II. Juan Pablo II a la vez le hizo un bien muy grande a la humanidad porque es el Papa misionero. Sale mucho tiempo fuera del Vaticano y deja en el Vaticano a Solano, que es un arzobispo. Angelo Sodano. Exactamente, y él tiene una curia conservadora. Extrema derecha de la iglesia, para que la gente me entienda un poco el lenguaje. Entonces ahí se formó, como decirlo sin tapujos, una mafia. Una mafia de poder y de jerarquía, con la cual Francisco actual, el Papa Francisco, está luchando contra esa mafia. Entonces no solamente está siendo atacado desde afuera por su visión global, actualizar el contexto del Evangelio, sino que también sufre el ataque desde adentro, con su acogida, con su abertura, con poner temas sobre la mesa que antes estaban censurados, o que usted, porque me conoce hace años, gracias a Dios, yo he dado entrevistas donde uno paga las consecuencias muy caras, uno es perseguido por su propia iglesia, que es mi caso, yo he sido perseguido por mi propia iglesia, es denostado y es acusado, incluso hasta lo calumnian, por defender la verdad del Evangelio. Pero es el precio que se paga y uno lo sabe. Y uno lo paga con gusto, cuando uno realmente está convencido y ama a Jesucristo. Es un precio que uno lo paga con gusto, pero eso no quita que uno igual sufre la indolencia o la calumnia o la denostación por envidia o por decir la verdad. Estamos conversando con Miguel Ángel Armijo, misionero franciscano, y tenemos algunas preguntas de la calle. Director, corre video con las preguntas. A ver, ¿Cuál cámara ahí, amigo? Voy a mirarla. No. Bueno, pues según mi pensamiento, yo no creo ni en la brujería, ni en los maleficios, ni en la mala suerte, ya que eso es para las personas que son pobres, digamos, de fe y de corazón, digamos, en Dios. Nosotros creemos que hay bueno y también malo en esta tierra, que hay personas que también quieren seguir a Satanás, y por eso él puede dar poder a estas personas. Pero nosotros también sabemos que Dios es poderoso y más poderoso que Satanás. No, en absoluto. No, o sea, el mal existe el bien y el mal, pero todo eso va en la superstición de la gente, porque donde realmente hay que creer es en Dios. Entonces, si uno teme algunas cosas así y dice que hay brujas y le sucede algo y va creyendo absolutamente exceso, pero realmente las brujas para mí no existen o son puros la gente nomás que se involucra en eso. Sí, creemos en las brujas y en los maleficios. Sabemos que hay personas que siguen a Dios, ¿cierto? Y que Dios les bendice mucho por eso. Pero también sabemos que hay personas que no, ¿cierto? Y sabemos que Satanás es real, que él existe, pero él quiere que nosotros seamos miserables como él. Mire, yo sí hay muchas maldades en cuanto a envidia, qué sé yo, que porque una persona sabe más que otra o tiene más condiciones, más cualidades, más estudio, entonces hay maldades. Es que no le puedo responder por qué, porque no sé, po. No, yo no creo. Porque no, po. ¿Cómo va a creer en tonteras uno? Esto es más de la gente antigua, de la mamá de uno. Ellas eran más supersticiosas y creían en esas cosas, pero yo no creo. Por supuesto que existen, pues. Si el mal es mal, porque siempre existió el mal. Está el bien y el mal desde
de que nació Cristo y antes de Cristo. Por lo tanto, ¿usted cree en la Sí, brujería? de todas maneras. Y hay gente que hace mal a los demás. Sí. Sí, pues, es como si te olvides de tirar el mal. Creo que existe. O sea, ¿tú crees que la bruja...? Claro. No, es que la maldad sí existe, pero yo no creo. En todos lados. Y hay muchos tipos de maldad. Pero en específico no le puedo decir qué tipo. ¿La brujería no creen? No. No. ¿Por qué? Porque no hay, nunca ha habido una comprobación científica si existen o no existen. Han sido cosas que han creado la gente para justificar otras cosas. Por eso no creo en absoluto en eso. No tiene ningún componente científico que avale eso. Bueno, estamos escuchando personas de Linares y no hay ningún componente científico que lo avale. Pero yo estaba mirando este libro y dice... Todo lo contrario. Mire, dice todo lo contrario. Vamos a escuchar aquí al... Viro a esa cámara, ¿cierto? Sí, mire, tranquilo. Bueno, escuchando las opiniones de la comunidad y de las personas, primero rescatar siempre lo positivo. Ya. Yo creo más en Dios, creo más en el bien, pero aquí hay una dicotomía y la gente no tiene la culpa porque no ha sido educada. Y la gente está equivocada. El libro que está por editarse, que significa, el libro se llama Líbranos del Mal, está escrito por el padre Pietro Magliosi, que es el asesor de la Pastoral de la Salud a nivel nacional, nombrado por Monseñor Sati. Y aparte de eso, él es médico cirujano. Este libro está compuesto también por el doctor Hammer y muchos científicos, antropólogos y exorcistas, y personas que nos dedicamos a la sanación integral y a liberar del mal. Lamentablemente, respetando las opiniones y la gente que no tiene por qué estar todos de acuerdo conmigo, el mal, como usted bien leía la introducción, sí, yo estaba leyendo el libro. El mal en sí como definición universal, que lo podríamos llamar, como lo llamamos en el cristianismo, la serpiente antigua, el demonio, Satanás, Leviatán, lamentablemente, mis queridos amigos, sí existe. Y yo soy testimonio vivo de eso, porque yo sí he realizado ritos, cosas que no tienen explicación. ¿Sí ha realizado sanación? O sea, ¿qué pasa? Una casa está tranquila y de pronto... He realizado exorcismo. Ya. Así bien, he realizado el rito del exorcismo. ¿Y la Iglesia Católica tiene incorporado en sus ritos eso? Sí, exactamente, está muy bien elaborado y hay casos extraordinarios donde hay que prepararse muy bien. No es llegar y enfrentar el mal. La brujería y la hechicería también existe. Pero también la gente sabia, en el sentido que yo lo escuchaba atentamente, que está en la credibilidad que uno le da. El mal se alimenta del miedo. Por ejemplo, si yo me levanto y digo, soy cristiano, no importa de qué tendencia, digo, yo me levanto hoy día en el nombre de Jesucristo y me va a ir bien, o me levanto, le pido al Señor que por su poderosa sangre me cubra, o por la poderosa cruz, independientemente de los diferentes tipos de credo, yo estoy protegido, porque lo estoy decretando. O sea, ni aunque me maldigan, me digan algo, no me va a pasar nada. ¿Tiene coraza? Es como una coraza que habla San Pablo. Ponte la armadura de Dios. La armadura de Dios. No vamos a entrar en detalle, pero San Pablo lo explica muy bien, la armadura de Dios. Esto tiene datos bíblicos. Ahora, en cuanto a los ritos de exorcismo, de expulsión demoníaca, eso comienza desde el tiempo de Jesús. Si uno va a los evangelios, especialmente el evangelio de Marcos, que es el evangelio de monólogo, que lo llamamos nosotros. El evangelio de Marcos son puros relatos de expulsiones de demonios. Pero ojo, que en la cultura judía de esa época, no todas eran expulsiones de demonios, sino que también se debían a enfermedades, como la epilepsia, y ahora con los adelantos médicos, hemos podido hacer un estudio. El libro que usted tenía en sus manos y que está por editar, que se llama Líbranos del Mal, para que la gente lo compre, es un libro que está con más de 3 décadas de estudio científico, donde hemos comprobado científicamente la posesión demoníaca o paranormal, hasta la cual ahora nadie puede rebatir ese hecho. Son hechos documentados. ¿Por qué nosotros no lo transmitimos? Por ejemplo, yo los ritos que he realizado de infestación o posesión, que son dos cosas diferentes. ¿Infestación? ¿Cuál es la infestación? La infestación es, por ejemplo, cuando alguien... hablemos en el lenguaje popular de la gente para no hablar con tecnicismo. Me tira una maldición o una mala energía a mi casa, pero esa maldición no recae en mí.
recae en un animal, recae en la casa, se sienten cosas extrañas, se corta la luz, empiezan a pasar cosas malas una detrás de otra, y yo no... ¿Por qué? Y no encuentro una explicación lógica. Voy al médico, he tenido 2 pérdidas, 3 pérdidas, y el médico, el especialista, no da una explicación lógica por qué el corazón o por qué el embrión no se desarrolló. Ya. Y está el otro también que, pucha, me saco la mugre trabajando, soy emprendedor, no soy alcohólico, no malgasto el dinero, y no veo que esto avance. ¿Qué está ahí hablaba de bloqueo. La mano está rota, digamos. ¿Qué está bloqueando que esa persona no crezca? Entonces, ahí hay una infestación demoníaca. Y para eso hay ritos elaborados y bendiciones, que no los puede hacer cualquiera. ¿En qué sentido? Porque el exorcista o el hombre que hace los ritos, o en mi caso personal, o de otra tendencia cristiana, tiene que ser un hombre de fe, tiene que ser un hombre con una vida de oración y de gracia asiduo. O sea, no es como un futbolista, tiene que estar constantemente entrenado, tiene que también tener el conocimiento de otros idiomas para saber diferenciar una posesión, por ejemplo. Porque, por ejemplo, ahora con la cultura, el TV cable, internet y todo, usted puede ver una película y se puede aprender algunas frases en inglés. Entonces, alguna persona en un estado de esquizofrenia o con una personalidad múltiple, diferentes tipos de enfermedad mental, puede parecer una posesión, pero no es una posesión. Claro, está hablando a lo mejor una frase que se aprendió. Claro, que se aprendió. Claro. La dice y suena raro, digamos, pero estaba hablando en hebreo a lo mejor. Claro, pero entonces ahí donde entran las técnicas que nosotros tenemos y donde entran los ritos elaborados para separar qué es lo que es una posesión y qué es lo que es una enfermedad. Aparte que nosotros somos muy serios, a diferencia de los charlatanes o de, entre comillas, los médicos o hierbateros. Yo lo primero que pido, antes de que una persona, por ejemplo, me diga, a mí me está pasando esto, es un diagnóstico médico. Por ejemplo, una mamá que va perdiendo hijos y que no tiene explicación médica. Yo a la mamá lo primero que le digo, ¿cuál es el diagnóstico que el especialista le ha dado? Su esposo se ha hecho un estudio de espermatozoides, por ejemplo. Primero descartar la parte médica. Y después entrar al por qué. Y ahí entran los traumas y todo. Los traumas, ¿qué es lo que es un trauma? Definir un trauma así en palabras breves. El trauma es una mala noticia o es un choque, un aviso, una mala noticia del cual yo la interpreto negativamente. Y se quedó pegado ahí. Claro, por ejemplo, yo voy caminando, ahora salgo de la calle y va cruzando una persona y la atropellan y la levantan y la hacen ñaco. Yo no esperaba eso. Y eso me crea un trauma. Una violación a un niño. Él no esperaba ser manoseado y tocado por alguien mayor. Eso le crea un trauma. Eso le crea una depresión y una violencia. Que puede después terminar en alcoholismo, lo que hablaban recién las mismas señoritas. Los traumas, los femicidas. Son traumas que se van arrastrando y son portales, los cuales los demonios sí existen y sí entran por estos traumas para destruir al ser humano. En ese sentido, ¿cuál es el fin? ¿Qué es lo que el demonio quiere finalmente del ser humano? Lo quiere destruir, es un homicida y es un padre de la mentira. Es un usurpador. En ese sentido, con él no se puede dialogar. También la persona que hace el rito, para no decir la palabra exorcismo, que es muy fuerte, siempre tiene que cuidar a la víctima. Pasó un caso en la comuna de Colbún, de donde yo vivo, que en una iglesia pentecostal le fracturaron el fémur a una señora porque supuestamente otra hermana dijo que esta señora estaba posesa. La señora jamás tuvo una posesión demoníaca y la señora que dijo que esta señora practicaba brujería nunca había estudiado demonología en ninguno de los temas. O sea, y hizo que los demás creyeran y la empezaron a patear y le fracturaron el fémur. La consecuencia... ¿Pensando que estaban pateando el demonio? Claro, pensando que estaban pateando el demonio. Y la persona se fue y quedó con una fractura, un adulto mayor de 65 años. ¿Qué pasa cuando se hace un rito? Lo primero que se hace, se protege a la persona. Se protege a la persona amarrándola con ataduras que no le duelan, por ejemplo, por dar detalles así a grandes rasgos. Y también se pide la asistencia de un médico que esté ahí o un paramédico para ir evaluando. Siempre se cuida a la persona, porque el ataque de uno hace como puente. El ataque que hace
que hace Jesucristo es contra la entidad que está en la persona o contra la infestación que está en la casa, pero no contra la familia. ¿Me entiendes? Se separan las cosas. Y ahora esto viene de una tradición milenaria de 2000 años. Por ejemplo, en el siglo XV y XVI, los monjes pedían un precio en oro porque muchos fallecían. Actualmente, hace 2 años atrás, en Estados Unidos habían 100 exorcistas, 100, más o menos, un número así como cerrado. Actualmente a la fecha quedan 16. ¿Y ahí en Chile hay antecedentes de eso? Sí, cada diócesis tiene un exorcista el cual el obispo lo nombra, o debería tener. El obispo lo nombra, tiene un exorcista diocesano, ¿me entiendes? Un cura que tiene que especializar en la materia, pero también... ¿Y aquí tenemos o no, Linares? Sí. Ya. El nombre, yo no estoy autorizado para darlo, lo tiene que dar en este caso el obispo, el monseñor Tomislav, y en el caso mío, en el caso mío, por ejemplo, son casos extraordinarios. También hay que dejar muy en claro que en el caso del don de las personas que podemos hacer esto, es un don con el cual uno nace. Y después, no es que lo aparezca después. O sea, no. Ahora, ¿cómo sabe si nace con eso? Eso no nace porque uno empieza ya a los 5 años, poniendo como ejemplo una referencia, el Padre Pío. Uno a los 5 años de edad, 9 años de edad, empieza a experimentar cosas que son paranormales, que yo por lo menos a mí me pasó que hasta los 9 años yo pensaba que le pasaba a todos los niños. Uno después se va dando cuenta que no. Y en el caso mío, cuando uno ya entra a un seminario, que yo entré al seminario capuchino, que para la gente se ubique más de la Orden del Padre Pío. ¿Dónde está ese seminario? Está en Camin, en la estación Camin ahora. Camin en Santiago. En Santiago. Y antes estábamos en La Cisterna también en San Damián, donde yo estuve formándome y mis 2 años de aspirantado lo hice en la querida parroquia de Longaví, cuando los capuchinos nos fuimos de ahí el 2007 por falta de vocaciones. Ahora hay otros religiosos. Faltas de vocaciones es que los jóvenes no se interesan en eso. Pero ese otro tema, ¿sí? Pero siguiendo con el tema de lo que es la demonología, respetando la opinión de la gente, está muy equivocada. Y el hecho de que tú no creas en el demonio, que tú no creas que existe realmente la brujería, no te protege del mal. Ahora lo que yo sí los pongo en guardia, que hay muchos en Longaví y en Linares, charlatanes. Y personas que se hacen llamar médicos o yerbateros. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo y quizá ellos se van a enojar mucho, pero yo lo siento. Por ejemplo, programas de radio donde dice Esperanza y Gabriel. Un ejemplo que sale mucho acá en Linares, también sale en la radio Panimávida Cristalina. ¿Quién es Esperanza y Gabriel? ¿Por qué no dan su nombre así como yo estoy dando la cara y estoy dando mi nombre tal cual es? Miguel Ángel Armijo, y me presento. ¿Por qué no dan su nombre? ¿Cómo financian programas de radio a nivel comunal? ¿De dónde sale todo ese dinero? Yo tengo experiencias en Cauquenes, donde a un caballero le robaron 1.500.000 de pesos. A otro le robaron tres cerros, no sé cuántas hectáreas equivalían, porque supuestamente él estaba lleno de demonios y ellos lo iban a sanar. También tengo otro caso, con el respeto a la familia Lara, de cual yo soy amigo, fui profesor de sus hijos en Salesiano, donde hice clase casi 2 años. Don Rigoberto Lara, que es paz descanse, él sufría de un cáncer al estómago. Él cayó en las manos de un yerbatero de la comuna de Longaví. El yerbatero le aseguró que él lo iba a sanar del cáncer. Yo a este caballero, que es amigo mío, que es paz descanse, yo lo amaba y lo quiero mucho. Y resulta que yo le dije, estás equivocado. Yo sé que hay hierbas medicinales que hacen muy bien, pero estamos enfrentándonos ante una enfermedad muy agresiva como es un cáncer. Por lo tanto, ya sigue con tu yerbatero, porque el yerbatero ya le había lavado el cerebro, pero no deje la medicina del oncólogo. Y resulta, ¿en qué terminó esto? Y terminó la historia con este caballero. Me llaman a las 5:30 de la mañana, Miguel Ángel, lo necesitamos acá en la casa, porque mi marido falleció. Se secó el hombre, murió. ¿Y el yerbatero qué responsabilidad? Ninguna. No hubo ninguna demanda porque nadie obligó a que don Rigo fuera donde él. Y estas personas se adjudican ellos poderes sobrenaturales. En el caso mío, yo no me adjudico ningún poder, como San Pablo, yo lo único que puedo decir, yo solamente me glorío en Cristo Jesús. Y yo antes de hacer cualquier cosa, llamo al Carmelo, o a diferentes órdenes, y también a mis hermanos evangélicos, a los cuales yo siempre he demostrado un gran respeto y un cariño, y les pido oración. No voy solo a la guerra, ¿me entiende? Como dice el Evangelio, me preparo. Es humildad eso. Don Miguel Ángel Armijo, misionero franciscano, el tiempo se nos ha pasado rápidamente. Quería dar algunos consejitos así como
¿Ya? Para la gente, como para que sepa, como para que lo ayude en su casa, mi teléfono igual va a estar acá en la radio si lo quieren llamar, quieren llamar, es el 950-80-328. 950-80-328. Si no los puedo atender en ese momento, me dejan el mensaje de texto, o porque estoy en el hospital viendo a un enfermo, estoy haciendo mi voluntariado, o estoy viendo a algún enfermo postrado, o estoy en una situación como esta, atendiendo, porque yo soy terapeuta, también viendo a alguna persona. Pero después me vuelven a llamar. O si hoy día mismo, si alguien me quiere llamar, que me llame después de las 9 de la noche, porque voy a estar ocupado toda la tarde. Y lo otro que quiero así como referencia para que la gente sepa, por ejemplo, ¿por qué la plata lo protege a las personas? Es que mucha gente se compra la medalla de San Benito, la cruz de plata, y la plata se coloca negra. La plata en realidad es un contra el mal, y sí protege. ¿Y por qué es un contra? Porque justamente Judas vende por 30 monedas de plata a Jesucristo. Pero eso tiene un significado teológico más profundo, y voy cerrando. 30 monedas de plata era el precio que se pagaba por un esclavo en el tiempo de Jesús. O sea, Judas fue tan miserable en ese contexto que ni siquiera vendió a Jesucristo como una persona, lo vende como algo infrahumano, como un esclavo, que era el precio de un esclavo, 30 monedas de plata. Desde ahí que la plata es una herramienta poderosa contra los caídos. Pero un esclavo es una persona también. Pero en ese tiempo ellos lo usaban como un animal, ¿me entiendes? Y lo otro, por ejemplo, que yo quiero también decirle a la gente, si la plata se le coloca negra, o el cuarzo de piedra blanca, lo puede limpiar hace agüita a la agüita le echa sal gruesa, ruda, bicarbonato, la revuelve, limpia bien su platita, y así la descarga de esa infestación demoníaca, la bota, y el pañito lo quema. Y también la piedra de cuarzo blanca es muy buena, o la velita blanca como para limpiar. Dejemos tips para otra ocasión porque se nos terminó el espacio. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato. Tenemos que revisar los diarios todavía.